Ok, ahora vamos a ver acerca de las líneas del campo magnético, ¿sí? Entonces, cualquier campo magnético se representa usando líneas de campo magnético. Entonces, se dibuja estas líneas para que, de modo que la línea en cualquier punto sea tangente al vector del campo magnético en ese punto, ¿sí? Sabemos que, como en el campo eléctrico, el campo magnético, cuando las líneas adyacentes se encuentren cada vez más juntas, eso significa que el campo magnético es mucho más grande. Si las líneas adyacentes están mucho más separadas, en ese punto, en esa región, el campo magnético es mucho más pequeño. Entonces, como el campo magnético en cada punto es único, las líneas no se van a entrecruzar nunca. También sabemos que en la parte tridimensional, para poder dibujar las líneas, sabemos que se necesita, bueno, al momento de dibujar las líneas tridimensionalmente, no vamos a poder dibujar cuando una línea entra o cuando una línea sale. Para eso se usan los puntos y las cruces. Cuando una línea de campo magnético está saliendo, usamos el punto, y cuando una línea de campo magnético está entrando, usamos la cruz. Para poder recordar mejor esto, lo que vamos a hacer es que vamos a imaginar una flecha. Si la flecha está saliendo, eso significa que la punta está saliendo, ¿verdad? Y lo vamos a representar con el punto. Pero en caso de que el campo magnético esté entrando, eso significa que vamos a usar la cruz. Entonces vamos a representarlo con las plumas de la flecha, ¿no?, que está entrando. Entonces, de esa manera podemos idearnos, ¿no? Podemos guiarnos mediante ese ejemplo para cuando una línea de campo magnético esté entrando o esté saliendo. Ok, ahora vamos a ver lo que es el flujo magnético. Para aquello vamos a definir este flujo, ¿ok? Entonces tenemos una superficie en la cual vamos a dividir esta superficie en elementos de área. Para aquello vamos a determinar la componente normal del campo magnético. Y sabemos que la componente normal del campo magnético es igual a la magnitud del campo magnético por el coseno del ángulo phi, ¿ok? Entonces, de acuerdo a ello, sabemos que la diferencial del flujo magnético va a ser igual a componente normal del campo magnético por el elemento de área. Eso es igual a la magnitud del campo magnético por el coseno de phi, del ángulo phi, por el elemento de área. Eso va a ser igual al producto escalar de vector del campo magnético por el vector del elemento de área. Ahora, para poder encontrar todo el flujo magnético, vamos a integrar, ¿ok? Vamos a integrar en ambas partes. Entonces tenemos que el flujo magnético va a ser igual a la integral o la sumatoria del producto escalar del campo magnético, el vector del campo magnético, por el vector del elemento de área. Ahora, en caso de que el campo magnético sea uniforme, ¿sí?, sea uniforme en toda la superficie, eso significa que la componente normal del campo magnético también, la componente normal del campo magnético y el ángulo phi van a ser los mismos en cualquier punto de la superficie. Eso nos da a entender que el flujo magnético de esta superficie en cualquier punto, si el campo magnético es uniforme, va a ser igual a el campo magnético por el área por coseno de phi. En caso de que el campo magnético sea igual a la componente normal del campo magnético, eso va a significar que el ángulo phi va a llegar a ser igual a,
el coseno de phi va a llegar a ser 1, por lo tanto el flujo magnético sería igual a campo magnético por el área. Vamos a trabajar para el flujo magnético, vamos a trabajar con el sistema internacional, por lo tanto la unidad de este flujo magnético va a ser igual a Weber, que es igual a 1 por Tesla, 1 por Tesla por metro cuadrado, que son las unidades del campo magnético por el área. Ok, perfecto. Entonces conocemos que en la ley de Gauss, el flujo eléctrico que fluye a través de una superficie encerrada, sabemos que la carga que va a pasar esa superficie va a ser proporcional al flujo eléctrico, ¿sí? Entonces podemos deducir que dentro de esa superficie encerrada, si hay un dipolo eléctrico, pues el flujo eléctrico va a llegar a ser 0. Podemos hacer ahora una analogía a lo que es al campo magnético. Si una determinada carga magnética fluye a través de esa superficie encerrada, entonces sabemos que esa carga magnética va a ser proporcional al flujo magnético. Pero como sabemos que los monopolos magnéticos no existen, entonces podemos deducir que el flujo magnético va a llegar a ser 0 a través de una superficie encerrada. Perfecto. Entonces el siguiente punto que vamos a tomar es de una superficie encerrada, pero en sí que no está tan cerrada, sino que hay un punto abierto, ¿ok? Entonces podemos deducir que ya no es una superficie encerrada, sino que las fronteras de esa superficie es simplemente una línea. Para poder conocer la dirección del elemento de área, sabemos que el elemento de área, la dirección, siempre es perpendicular a la superficie, ¿verdad? Pero eso significa solo cuando es una superficie. Como en este caso ya no es una superficie, simplemente es una línea, entonces podemos ver que no sabemos, ¿no?, hacia dónde podría ir este elemento de área, si podría ir hacia este lado o hacia este lado. Entonces nosotros tenemos la libre elección de poder elegir una dirección de referencia, ya sea aquí o ya sea hacia este lado. Por otro lado, si las líneas del campo magnético llegan a ser perpendiculares de los elementos de área, entonces quiere decir que el campo magnético va a llegar a ser igual a la componente normal del mismo campo, ¿ok? Por lo tanto, podemos deducir que el campo magnético va a ser igual al flujo magnético sobre el elemento de área. Solo si y solo si las líneas del campo magnético son perpendiculares al elemento de área.